Quiero saludar a esta hora a Camilo Ospina, exministro de Defensa, ex representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Nos acompaña desde Bogotá, la capital colombiana. Buenas tardes, bienvenido, señor Ospina. Jason, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los oyentes en todo el continente. Esta semana, mientras un sector de Colombia aplaudía este acuerdo para la reparación de las víctimas que fue anunciado en Cuba, en el que se consideraba que por primera vez las FARC iban a reparar materialmente a sus víctimas, pues también se conocieron estas declaraciones de alias Iván Márquez, en las que decía que no, que ellos no tienen plata, ni cuentas en Suiza, ni cómo pagarle, al menos en dinero, a las víctimas los daños que le causaron. ¿Usted qué piensa? Pues Jason, yo le diría lo siguiente. Las FARC controla una parte fundamental del negocio de la cocaína, que es básicamente los cultivos y la transformación de la coca en pasta de coca. Esa primera fase de la producción de cocaína la controla casi en su totalidad en el país. Yo le podría hablar del Frente 48 de las FARC, que trabaja en todo el sur, fundamentalmente en el Putumayo y en el Caquetá. Yo le podría hablar de los frentes 60 y 29, que trabajan en un lugar que los colombianos poco conocen, pero que digamos su punto central es un lugar que se llama El Plateado. El Plateado queda en el sur del Cauca y en el norte de Nariño, y ahí están el 50% de los cultivos de coca del país. Esos cultivos son controlados fundamentalmente por las FARC. Por el otro lado está el Frente Quinto de las FARC, que trabaja en el nudo de Paramillo, que también es el centro de producción de cocaína en el norte del país y que básicamente es el que provee la coca que va a salir por vía marítima posteriormente por Urabá. En ese contexto también nos queda el último punto, que es el Catatumbo. En el Catatumbo las FARC fundamentalmente el negocio que tienen es el negocio de la cocaína, que es la salida hacia Venezuela. Entonces tenemos 4 lugares del país estratégicos en los cuales claramente las FARC tiene control territorial y está permanentemente recibiendo recursos. No estamos hablando de cualquier cantidad de recursos. Yo les recuerdo que desde el año 1982, en la 7ª conferencia de las FARC, se estableció el gramaje como una fuente de financiación legítima. Eso fue en el gobierno en esa época, en el gobierno del presidente Betancur, y eso se mantuvo, y es una de las grandes fuentes de financiaciones de las FARC. Por otro lado, tenemos el territorio en el Ariari y en buena parte del territorio del sur del país, en el cual fue apropiado por ellos. En su momento, ellos, buena parte de ese territorio, por las buenas o por las malas, ha sido apropiado por ellos, y en ese contexto, pues uno pensaría que hay por lo menos unos recursos recaudados y acumulados importantes. El otro lugar donde muy posiblemente haya recursos, donde casi con seguridad hay recursos, es en Venezuela. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a tener 17 campamentos en las FARC. Sostener 17 campamentos en Venezuela significa tener una fuente de recursos importante, eso no es gratis. Allá es muy distinto, por ejemplo, yo me acuerdo que los campamentos de Arauca eran casi que fincas, allá no existía el problema de tener que esperar un bombardeo o algo por el estilo, pero eran fincas enormes de 400, 500, 800, 1000 hectáreas en las cuales se refugiaban ellos y no tenían mayor problema de preocupación por ser atacados. Muy específicamente, por ejemplo, el lugar donde estaba Timochenko estaba básicamente en la parte norte, estaba contra el Perijá. Ahí tienen un territorio y tienen un campamento enorme, un campamento que puede ser de 400 hectáreas. Entonces, uno se pregunta, si ellos tienen la capacidad de tener la movilización y tener esa cantidad de gente, es claro que tienen los recursos. El negocio de la coca es un negocio enorme. Yo le quiero recordar, por ejemplo, que el Frente 48 llegó a ser en su momento uno de los grandes carteles del narcotráfico. Ellos manejan todo ese narcotráfico por el Putumayo, lo bajan buena parte a Ecuador y lo terminan sacando o bien por Tumaco o bien por Esmeraldas. Entonces ellos dicen, señor Ospina, que ellos no son narcotraficantes, sino que ellos se benefician de pronto de un impuesto o una vacuna, dicen ellos, que le cobran a los que sí están traficando con droga en territorios que ellos controlan. El gramaje que denominan ellos, pero claramente estamos hablando de cantidades enormes, ¿no? Estamos hablando de cantidades enormes de dinero y pues uno no podría creer fácilmente que ellos van a cobrar poco a un mafioso que está sacando unas cantidades importantes de dinero, que está sacando unas cantidades importantes de cocaína y que tiene que pasar por el curso de ellos. También recuerde que en buena parte de los cargamentos que se han encontrado, por ejemplo en Tumaco, aparece un sello que se identifica como las FARC. Es decir, en algunas de las oportunidades no solamente operan como controladores de territorio y como cobradores de un impuesto, sino que hay algunos de los frentes, por lo menos, que claramente parecen involucrados
directamente en el negocio del narcotráfico. El Frente 48 específicamente ha tenido antecedentes muy importantes en los cuales ha obrado como comercializador directo de cocaína. Entonces, pues ellos podrán llamarlo como lo quieran llamar, pero en términos reales están muy involucrados en el negocio. Entonces, ¿dónde está toda esa plata y cómo va a ser el gobierno o el Estado colombiano para lograr que financiera y materialmente se reparen a las víctimas de las FARC? El dinero tiene que tenerlo alguien, es decir, en los frentes guerrilleros, yo les recuerdo, por ejemplo, que parte de la muerte de los diputados del Valle se dio porque un frente que fue el Frente 60, atacó, el Frente 29, atacó al Frente 60 de las FARC porque acaba de recibir unos miles de millones de pesos por cuenta de un activo de narcotráfico. ¿Dónde lo tengan? Yo no lo sé. Es posible que en algunos paraísos fiscales, no necesariamente en Suiza, pero que lo puedan tener en algunos paraísos fiscales, eso es muy probable. En el Caribe, muy probablemente, les queda relativamente fácil. Es muy posible que tengan intereses en Centroamérica y que tengan algunas inversiones en Centroamérica, porque es un lugar donde naturalmente se comercializa la coca, o de paso obligado por la cocaína. En Venezuela casi con absoluta seguridad. ¿Qué van a hacer ellos para reparar? Probarles dónde está el dinero va a ser difícil, salvo que alguien en particular lo defina. Ahora, si usted oye la redacción del acuerdo, la redacción del acuerdo habla de que si alguien individualmente no tiene la capacidad de indemnizar, lo tiene que hacer el Estado. Individualmente yo no sé si Timochenko, yo no sé si cualquiera de estos señores pueda tener los recursos. Lo que sí parecería es que el acuerdo conduce a que finalmente somos los colombianos los que vamos a pagar la reparación. Y en este marco, las FARC, ¿cómo más van a reparar? ¿Con verdad? ¿Con posiblemente arrepentimiento? ¿Perdón? Pues lo mínimo que uno esperaría es que se dé la verdad, ¿no? Es decir, que lo mínimo que esperarían las víctimas, y lo han dicho de forma reiterada, es que les indique por lo menos dónde están sus muertos, que se les indique dónde están las personas que ellos en su momento secuestraron y mataron, que se indique por lo menos que se restituyan los cuerpos o se restituyan los restos humanos de esas personas para poder darles unos entierros pues medianamente dignos, que es lo que espera una familia, ¿no? Una madre que lleva 10, 15, 20 años esperando a un hijo, pues lo mínimo que espera es que le digan dónde está enterrado, o por lo menos tratar de hacer una disposición de los restos digna de lo que esperaría cualquiera de nosotros para un familiar cercano. Hoy también tuvo lugar, señor Ospina, una declaración del presidente Juan Manuel Santos ante los militares. Y él estaba contando cómo los agentes del Estado que hayan violado la ley en el marco del conflicto armado van a tener un régimen especial, diferenciado, equilibrado y equitativo, decía el presidente, basado en el derecho internacional humanitario cuando comience el posconflicto. Escuchémoslo. Si nuestras fuerzas, si nuestros soldados, si nuestros policías hubiesen sido ineficaces, no hubiesen sido victoriosos en el campo de batalla, la posibilidad de un proceso de esa naturaleza simple y llanamente no existiría. Y le dije al general Navas, a los comandantes de fuerza, al director de la policía, al general Naranjo, que en esta ocasión íbamos también a hacer algo muy diferente, que yo no iba a permitir que se repitiera la injusticia de ocasiones anteriores, donde los soldados y policías acababan en la cárcel y los guerrilleros acababan libres. Es un documento histórico, porque por primera vez se incluye dentro de un proceso de paz una jurisdicción especial, pactada de antemano, no impuesta, para resolver el conflicto. Exministro, esta semana en NTN 24 tuvimos un amplio debate sobre la jurisdicción para la paz, que también fue anunciada, las penas o no de cárcel que se le van a imponer a eventuales desmovilizados de las FARC, las amnistías, los indultos, y que ya era pues bastante controversial el hecho de que se creara una justicia paralela a la justicia ordinaria para juzgar a los miembros de las FARC. Ahora el presidente Santos dice que además, dentro de esta jurisdicción especial para la paz, los agentes del Estado, los militares, los policías que hayan cometido delitos, también van a tener un trato pero diferenciado. O sea, una forma diferente de justicia para estos otros miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido delitos. ¿Por qué este manejo seccional de cada momento de justicia en Colombia?
Bueno, yo creo que eso responde fundamentalmente a una clara tensión que existe en las fuerzas militares y de policía. Una guerra es un contexto en el cual, en principio, en el caso nuestro, por lo menos hay unas fuerzas militares y de policía que trabajan por la ley, por la Constitución, por la defensa de la ciudadanía. Pero en el contexto del enfrentamiento, propiamente dicho, pasan muchas cosas. Y obviamente en condiciones en las cuales uno tiene que garantizar la vida o la vida de sus propios hombres, pues pueden pasar muchísimas cosas que no se ajusten estrictamente a la ley. En ese contexto, lo irregular, lo absurdo, sería que en un momento determinado las FARC terminara sin ningún tipo de pena y las policías y los soldados terminaran condenados por el simple hecho de que ellos no tendrían la oportunidad de pensar que en ese contexto habrían tenido que reaccionar y tratar de defender a su propia gente. Yo creo que esto responde básicamente a bajarle un poco la tensión que existe en las fuerzas militares de policía, porque obviamente pues estamos saliendo de un conflicto en el cual pasaron muchas cosas y obviamente los policías y los soldados pueden estar involucrados en situaciones complejas. Ahora bien, lo que se trata es de generar un órgano independiente. Uno no entiende muy bien el cuestionamiento de la justicia ordinaria, porque hasta donde yo conozco la justicia colombiana es independiente. El Poder Ejecutivo no tiene poder sobre la justicia ordinaria tiene mecanismos de autonomía y de hecho funciona de forma autónoma y tiene una autonomía lo suficientemente fuerte para pensar que inclusive ha habido enfrentamientos entre el Ejecutivo y la rama judicial, que obviamente pues, va a ganar el que cierre, el que hace la justicia de cierre, que es la rama judicial. En ese contexto uno no entiende muy bien por qué se desconoce esa autonomía y esa independencia de la justicia colombiana. Pero si se llega a una solución que en un momento determinado permita que igual si se perdona a las FARC en un momento determinado, se logre que se haga una justicia en el marco del proceso de paz para la policía y para las fuerzas militares, para aquellos que han participado en eso, y eso permite que podamos cerrar este capítulo de una vez por todas, pues será un mecanismo que en últimas será el que se logró acordar y el que funcione. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que la justicia colombiana es autónoma, tiene la capacidad de decidir, pero si lo que se acuerda es otra cosa, pues será un proceso coyuntural y de contexto. Yo esperaría que dentro de 4 o 5 años tengamos esto archivado, que esto ya haya pasado y que estemos hablando y discutiendo básicamente de cómo la economía colombiana por fortuna reaccionó muy bien frente a la pérdida de valor frente al dólar y cosas por el estilo, y no estar concentrados todavía en el tema. Ahora, nos va a quedar siempre, por lo menos mientras no resolvamos el problema del narcotráfico, tenemos un problema de seguridad muy complejo. No creo yo, la verdad, que frentes como el 48, digamos que el frente tal vez se desmovilice, pero yo no creo que personas que controlan territorio y que logran obtener recursos del narcotráfico en lugares donde el Estado no tiene la capacidad plena de control vayan a vincularse a un proceso de paz. Yo no veo el desmonte del plateado, yo no veo el desmonte de los cultivos en Urabá, yo no veo el desmonte de los cultivos en el Catatumbo. En ese contexto puede que la guerrilla desaparezca, pero aparecerá con otra forma. Estos actores que están involucrados, yo no veo gente que lleva 20 años trabajando en el Frente 48 y que lleva 20 años negociando con Coca, desmontándolo. No sé qué van a hacer, profesionalmente qué podrían hacer. No tienen ninguna otra actividad que conozcan en ese contexto. Creo que, si bien es cierto, podemos desmontar la parte política, la parte económica del movimiento, la parte que tiene los recursos, no creo que se desmonte fácilmente. Y en ese contexto, por lo menos el conflicto frente al narcotráfico seguirá. Ya será un conflicto que podremos tildar de un conflicto contra la ley, ya serán bandas criminales, podemos denominarlo como quieran, pero lamentablemente mientras no tengamos un control territorial y no resolvamos el problema del narcotráfico, vamos a seguir involucrados en un problema por muy largo tiempo. Y brevemente, señor Ospina, ¿usted cree en esa paz firmada en marzo del 2016? Sí, yo estoy seguro que lo van a firmar. Es decir, si usted me lo pregunta políticamente, el gobierno no tiene ninguna alternativa. El gobierno ha jugado todas sus cartas políticas a la paz y tiene que sacarla. Va muy avanzado, el proceso está prácticamente en la fase final, en la fase de conclusión. En su momento, cuando empezaron, yo se lo pude advertir a De la Calle, el proceso tenía que durar más porque los tiempos de las FARC son distintos a los tiempos nuestros. Cuando usted vive en la selva, el tiempo es largo, un año no es nada, no se siente. Para un ciudadano normal, un
un año es una carrera completa. Para una persona de ciudad, para una persona de normal, un año es mucho tiempo. Para ellos no. Ellos no tenían afán, no tienen ningún afán para llegar a un acuerdo. Pero ya en este momento yo doy por sentado que el proceso está en su fase final y que se va a firmar antes de marzo con absoluta seguridad. En el peor de los casos se podría extender 1 o 2 meses más, pero que está firmado, está firmado. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros. Es Camilo Ospina, exministro de Defensa, exrepresentante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos desde Bogotá. Muy amable por estar con nosotros.